Bueno, pues una vez concluida esta pequeña clausura del Congreso y bueno, reiterando nuestro agradecimiento a todo el público por haber decidido pasar esta tarde de sábado acompañándonos, vamos a proceder a dar comienzo a la mesa, que se titula Desarrollo de identidades disidentes y paradigmas del género, y en la que vamos a hablar precisamente sobre esto, sobre este proceso de formación de aquellas identidades que presentan una disidencia de la norma cis-heteropatriarcal y binaria que tenemos tan impregnada en nuestro marco social y que puede presentar ciertas trabas y bueno, ciertas complicaciones que al final no permiten un desarrollo natural de estas identidades, sino que de hecho las someten a quedar al margen de la sociedad en muchos aspectos y bueno, en muchas situaciones. Nosotros, por todo esto, creemos que al hablar de identidad es necesario tener una mesa que tenga como objetivo explorar y cuestionar estos márgenes. Y para ello, hoy tenemos la suerte de contar con tres ponentes estupendos que tenemos muchas ganas de presentaros. En primer lugar, Marc Ambroyer, que es una histórica activista por los derechos trans en Andalucía. Ha participado en movimientos por la libertad de las personas trans desde los años de la dictadura franquista, creando en 1976 el primer grupo organizado en Andalucía en defensa de la libertad sexual, Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria. Fue también una de las almas de la Ley de Transexualidad aprobada en 2014 por la Junta de Andalucía. Y, por si todo esto fuera poco, es la presidenta de la Federación Plataforma Trans, que es una federación que ha impulsado la ley trans y ha permitido que actualmente pues estemos teniéndola en el Congreso. Mar, es un gusto poder tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias. También tenemos aquí a Daniel Valero, que bueno, muchos le conoceréis como Tigrillo en redes sociales y que es un tremendo activista en redes, principalmente en YouTube, además de periodista y autor del libro LGTB para principiantes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Y por último, está aquí con nosotros Isidro García Nieto, que es trabajador social y sexólogo, especializado en la intervención con personas del colectivo y sus familias, que además desde el año 2005 forma parte del programa LGTBI de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y también es cofundador y gerente de la Fundación Daniela, colaborador del sindicato Comisiones, vocal de la Asociación Diversidad y Género y cofundador del SAVI, que es el Servicio de Atención a la Violencia Intragénero. Bienvenido, Isidro, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues hoy vamos a tener el honor de conversar con ellos acerca de los problemas que pueden darse a lo largo de las diferentes etapas de la vida de las personas LGTBQ+, y de la lucha incansable que se ha tenido que hacer y se sigue haciendo cada día para poder contar con derechos humanos que garanticen un desarrollo de la identidad propia de forma segura. De esta forma vamos a dividir la mesa en tres bloques referentes a las tres etapas que consideramos que son claves en la formación de la identidad: la infancia, la juventud y la edad adulta. Y bueno, vamos a empezar por el principio, por la infancia, la cual sin duda está fuertemente condicionada por el entorno familiar y escolar, por lo que desde aquí os pregunto sobre la importancia de una educación inclusiva para todas, todos y todes, sobre las reacciones que conforman el discurso de odio de la extrema derecha con cuestiones como el PIN parental o el supuesto adoctrinamiento de lo que denominan como ideología de género, y bueno, la importancia también del derecho de autodeterminación de género desde edades tempranas. Entonces, bueno, sin más dilación, ¿qué podríais comentarnos acerca de esto? Por ejemplo, Isidro, si quieres empezar. Pues, a ver, yo creo que en una mesa como esta, ¿no?, en la que estamos hablando de identidades disidentes, creo que si hablamos de identidades disidentes, obviamente estamos hablando de ello porque existe un modelo normativo y un modelo cis-heteropatriarcal. Y, por tanto, cualquiera de las identidades que históricamente han transgredido, ¿no?, las diferentes normas que se establecen desde el marco ideológico, social y cultural de nuestra sociedad, pues son personas que han sido discriminadas y personas que han sido estigmatizadas. Yo creo que desde ahí es fundamental entender un poco cuáles son las diferentes o los diferentes marcos, ¿no?, que han transgredido o que transgreden las personas LGTBI. En primer lugar, el marco sexo-género, es decir, un marco que de alguna manera establece una visión monolítica y única del género, establecido de una manera completamente binaria y a la que no solo se divide de manera binaria, sino que se le van a juntar de manera indefectible, ¿no? Se ven añadidas de manera indefectible una serie de identidades, ¿no? Es decir, no solo esa visión sexo-género divide el mundo entre hombres y mujeres, sino que a ellas van indefectiblemente unidas cuestiones como una expresión de género tradicionalmente masculina o femenina o una identidad de género normativa y heterosexual. Cualquiera de las personas que transgredan ese modelo, ya sea porque su identidad de género
es diferente de la que le asignaron al nacer, o porque su expresión de género no corresponde con el género asignado al nacer, o porque tiene una orientación sexual no normativa, va a transgredir ese modelo, y esa es una de las bases, ¿no?, que va a sustentar esa discriminación LGTBI-fóbica. Pero no solo eso. Vivimos en un mundo sexista y una sociedad sexista donde no solo dividimos de manera binaria a las personas y al género, sino que establecemos una división rígida del poder que se le otorgan a cada una de esas categorías, ¿no?, estableciendo un modelo imperante de lo que tiene que ver con el hombre y lo masculino y todo aquello que no lo es. Desde ahí entendemos uno de los principales males de nuestra sociedad, que es la violencia de género. Pero al igual que un hombre no es una mujer, y de ahí viene esa discriminación sexista, un hombre, que además podríamos decir un hombre blanco, heterosexual, occidental, etcétera, etcétera, todo esto que ya no sabemos, tampoco es una persona gay, ni lesbiana, ni bisexual, ni una persona trans. Por eso ese sistema sexista establece también violencia y discriminación, no solo hacia las mujeres, sino también hacia el colectivo LGTBI. Por eso el colectivo LGTBI debe ir de la mano del movimiento feminista, porque estamos atacando al mismo enemigo, que es el sistema cis-heteropatriarcal. Y, por tanto, esa ruptura de ese marco sexista va a ser otra de las patas que sustentan esa LGTBI-fobia, junto al cisexismo y al heterosexismo, las ideologías que parten del hecho de considerar que la única opción normativa es ser heterosexual o ser cisexual. Todas esas rupturas lo que han provocado es una serie de discriminaciones al colectivo LGTBI, discriminaciones que no olvidemos que han sido y siguen siendo patologizadas en este momento. Hasta el 17 de mayo de 1990, gays, lesbianas y bisexuales fuimos considerados y consideradas enfermas mentales, pero no nos podemos olvidar que a día de hoy todavía hay manuales que consideran a las personas trans como enfermas mentales. No fue hasta el 25 de mayo del año 2019 que la OMS decidió de considerar a las personas trans dentro del capítulo de enfermedades mentales y colocarla en los códigos Z. Pero a día de hoy todavía manuales como el DSM-5 siguen considerando a las personas trans como enfermas mentales, y su diagnóstico sigue siendo necesario para poder acceder a un derecho, el derecho a la identidad, a poder acceder al nombre y a la identidad de género. Pero no solo eso. En nuestra sociedad, además de haber discriminado y seguir discriminando estas realidades, también han sido penalizadas desde la legislación. No nos olvidemos que hasta el año 1979 la ley de peligrosidad social no fue derogada, aunque hasta el año 1983 se siguió persiguiendo la diversidad sexual en nuestro país bajo la figura del escándalo público. Por tanto, las personas LGTBI que rompemos esas normas sociales hemos sido discriminadas, hemos sido penalizadas, y obviamente esa es la base de la educación que en este momento estamos dando y que hemos dado a nuestros jóvenes. Por suerte, es verdad que la educación cada vez va incluyendo más información sobre diversidad sexual y de género, y eso hace que probablemente en este momento vivamos con una mayor visibilidad a la diversidad sexual y de género, pero lo hacemos de la misma manera para todas las personas. Quizá en este momento sabemos más sobre orientación del deseo, sobre gays, lesbianas, bisexuales, pero seguimos teniendo un amplio desconocimiento sobre la realidad de las personas trans. En ese sentido, yo siempre, y más con esta pregunta que nos hacíais de qué tenemos que hacer en este momento, educar, trabajar por una educación en diversidad, porque las personas somos diversas. Por mucho que nos cuenten que hay una norma y que esa norma, aquellas personas que las hemos roto por nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra expresión de género, y que hemos sufrido esa discriminación, por mucho que cuenten que ese es el modelo normativo, para mí lo normativo es la diversidad. Es el leitmotiv de los seres humanos y es el leitmotiv de la naturaleza, pero sin embargo, cada vez que hemos sido estudiadas, nuestra diversidad ha sido estudiada desde la patología, ha sido estudiada desde la enfermedad y sigue siendo transmitida de esa manera. ¿Qué necesitamos? Educación en la diversidad sexual desde los centros de estudios, desde las escuelas, y no entendido como algo que es una opción, sino que es un derecho humano. Si todas las personas somos diversas por diferentes razones y también por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, obviamente es un derecho humano recibir una educación que nos permita reconocernos y sobre todo que nos permita ser capaces de poder enfrentar nuestra vida sin miedo y sin vergüenza. Mar, por ejemplo. Vale, bueno, pues en principio quería, como no, agradecer esta invitación, y me gustaría hablar de dos conceptos bastante clarificadores. Primero, que las identidades trans no es un fenómeno contemporáneo, no es una moda, no es nada nuevo.
acompañamos a la humanidad desde que ésta existe, hemos tenido presencia en todas las culturas y en cualquier situación geográfica y en todos los tiempos. Con lo cual, desde un punto de vista sociológico o antropológico, ya nos quieren decir algo, esta afirmación contundente que es nuestra propia existencia, ¿no? Que somos parte de la expresión de la diversidad humana. Por otro lado, nos encontramos, como ha dicho antes bien Isidro, con la patologización. La patologización ha sido algo brutal para las personas trans. ¿Por qué? Porque no solamente ha tenido que ver cómo se relaciona la sociedad con nosotros, sino que ha incidido de una manera determinante no solamente en la atención sanitaria a las personas trans, sino que ha tenido una incidencia brutal en las legislaciones de todo el mundo y ha sido la excusa perfecta para una vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas trans. La patologización ha sido la excusa perfecta, porque ha sido, digamos que casi siempre todo sistema opresor como que necesita como de 3 pilares para poder justificar su opresión. Uno es la ciencia, que puede decir esto es normal, esto no es normal, ya lo ha dicho antes Isidro, las disidencias no solamente tienen que ver con las identidades, también lo han tenido que ver con las orientaciones, pues hasta el 90 también las orientaciones que no fueran heterosexuales eran una desviación, eran también consideradas una perversión y algo enfermo, ¿no? Pero se ha valido también la utilización de la ciencia, adecuándola para justificar la opresión. Otra herramienta ha sido también, como no, la moral a través de las religiones, a través de una moral, si quiere, también laica, que establece lo que está bien, lo que está mal, lo que molesta, lo que no molesta. Y, por supuesto, también, como no, a través de ese aparato justicia, que a veces la justicia también al servicio de la opresión castiga con prisión, castiga con multa, castiga también, como no, como en el Estado español, como ha dicho antes Isidro, con leyes represivas que venían a castigar las disidencias sexuales. Si bien me gustaría aclarar, y por eso me parece que mi presencia es importante aquí, que aunque las dictaduras, y digo las dictaduras en plural, siempre han tenido la caza o la persecución de las disidencias sexuales, casi siempre, aunque el objeto de la propia ley de peligrosidad social así lo decía, se castigaba o se penalizaba o venían a reparar los actos de homosexualidad, en ningún momento hablaba de identidades trans, ¿no? No hablaba de personas transexuales. Cuando yo, y la práctica, hoy os lo digo, no solamente porque lo he leído, sino porque lo he vivido en primera persona y porque es así, porque a veces las dictaduras lo que le molesta, y a la dictadura de Franco lo que le molestaba, más que con quién se acostaba alguien, lo que le molestaba era el desafío a unas normas de expresión que estaban ligadas a un sistema militar de masculinidad, poder. Y eso es lo que les molestaba. Por eso esa ley se cebó de manera brutal contra las personas trans y contra aquellas personas que tienen una expresión de género no normativa. Llamémosle, para que nos entendamos, las locas de los pueblos, las locas de los barrios. Aquel homosexual que era súper afeminado, fíjense hasta dónde también como el machismo del régimen franquista, esta ley muy poco tocó a las lesbianas, que muy pocas mujeres lesbianas fueron presas por su orientación. Las lesbianas iban a un centro de salud mental. Sin embargo, bajo el paraguas de homosexuales, tenemos que decir que más del 70% fueron personas trans o personas con una expresión de género. Conclusión, lo que no soportan los sistemas es la violación de una manera de expresión que pone en cuestión aquellos pilares que sustenta y que de manera sublime nos mandan un mensaje: militarismo, poder, masculinidad. Totalmente patriarcal, y además eso de manera también subliminal se traduce y se traslada a la propia asunción por parte del colectivo. De ahí que muchas veces el propio colectivo ha marginado a las personas con pluma
a las personas muy amaneradas, queriendo también tener una conducta asimilista, que es asimilar, ser servil y agradar al sistema en todo lo que el sistema. Y ha habido un momento y una moda, ahora parece que las nuevas generaciones sí que vienen a cuestionar también la diversidad en la expresión del género, ¿no? Y no reproducir, hubo un momento en la cultura quizá de los 90 donde se puso como un patrón único, ¿no? Que los gays tenían que ser como las muscolocas, ¿no? Aquella expresión del macho más de gimnasio, que yo no digo que todos no tengan que ser así, que lo que me encanta es la diversidad, que lo que me encanta es que haya un gay masculado, pero también un gay con toda su pluma, porque mira, yo siempre digo, a quien no le guste tu pluma, clávasela. Y sobre todo me parece muy importante, hablando de las infancias en las personas trans ha sido una infancia de castración. Y yo os lo digo ahora, y no digo del momento actual, porque ya hablaré del momento actual, pero voy a hablar de dónde venimos. Y venimos de esto, venimos donde no había, ni siquiera se podía nombrar, no había nombre para nombrar las identidades trans. Aquí todas éramos maricones y en el mismo lote entramos. Pero no solamente para la dictadura, también lo que se dice se encarna y se asume. Yo recuerdo que cuando pequeñita, que yo ya me expresaba como lo que era, porque yo creo que la identidad, para que ustedes me entiendan, aunque existan diferentes interpretaciones de las mismas que yo respeto, yo hablo de mi propia experiencia y de la experiencia empírica y de lo que dice también la Asociación de Psiquiatría Americana, que mucho me reconozco en lo que dice, o que lo que dice la Asociación de Sexología, que es la ciencia que estudia la sexualidad humana, ¿no? Yo creo que las identidades trans, mire, no se pueden explicar ni desde el construccionismo, ni tampoco desde el otro extremo, desde ese esencialismo biologicista y sobre todo binario. No se pueden interpretar desde ahí porque no cabemos ahí, porque ambos extremos en el fondo nos niegan como parte de la diversidad humana. Y en ese sentido quiero explicar, la identidad es como el agua que no podemos sostener con las manos porque se nos escapa, es la arena de la playa que no podemos sostener en las manos porque se nos escapa. Ningún niño se plantea a transgredir nada. Yo me comporto tal como soy y cuanto me comporto como soy, ¿qué recibo del exterior? Pues recibo castigo, cuestionamiento, incluso el insulto que me hace confundirme a mí como niña, llamándome en ese momento en el que yo no tenía deseo afectivo ni erótico sexual, ni por hombres, ni por mujeres, ni por nadie. Con lo cual también estoy diciendo algo bastante contundente. Primero está la identidad, que es quien soy, y después está la orientación, que es que me gusta. Porque a mí con 5 ni con 6 años no me gustaba nadie. Sin embargo, ya me sentía una niña. ¿Y por qué me sentía una niña? Porque yo me gustaba y tenía conciencia de quién era, porque la identidad es algo interno, es algo que es la conciencia de quién cada uno es, y lo que cada uno es después mira a su alrededor para ver de qué manera performamos esa masculinidad, esa feminidad, y la performamos en base a unos roles y unas pautas sociales que existen, que además son binarias, que no nos las hemos inventado las personas trans, aunque muchas veces nos digan, es que estás reproduciendo los roles, si no los reproducimos, que no los reproducimos, es que no parece una mujer, mire, es que va tan masculina que no parece una mujer. Y si lo de esto, es que está reproduciendo. Al final es el cuestionamiento y la persecución de una manera sistemática a las personas trans. Y eso también obedece, y aquí estoy muy de acuerdo también con Isidro, tenemos que hacer de verdad siempre como un análisis de la raíz de la discriminación o de la opresión. Porque esto es como un cuerpo. Si tú vas al médico y le dices, mire usted que estoy enfermo, pero no le dice que te duele y no hay un diagnóstico, el médico no te puede mandar unas pastillas que a lo mejor son para la hepatitis, con lo que tú tienes un resfriado. Con lo cual es importante el diagnóstico. Y el diagnóstico se hizo primero con las mujeres. ¿Qué le pasa a las mujeres? Porque viven en un mundo hecho por hombres, pensado por hombres y solo para hombres. Esa es la discriminación estructural.
¿Y qué le pasa a las personas trans? Porque vivimos en un mundo de personas cis, pensado por personas cis y para personas cis, donde las personas trans hemos sido expulsadas a los márgenes de todos los ámbitos, del ámbito de la cultura, del ámbito del arte, del ámbito del conocimiento, del ámbito de la ciencia, del ámbito de la política, del ámbito de la academia. Por lo tanto, las personas trans tenemos que seguir un proceso de empoderamiento similar, igual al de las mujeres, porque nuestra discriminación es una discriminación estructural, donde por ser una minoría dentro de una gran mayoría, no es que no existamos, existimos como he dicho anteriormente, pero existimos en un porcentaje de un 2 por 1000 de la población. Hasta la manera de asignarle el sexo a las personas es errónea, se acierta por casuística. Nadie puede pensar que unos genitales puedan determinar que me gusta ni quién soy. Por lo tanto, es absurdo. La manera que se acierta obedece a la casuística, a una gran mayoría de personas con las que no se confunde. ¿Sabes? Miran entre las piernas y el doctor ya con una ecografía, en plan adivino de la tribu, le dice a tu madre, usted va a tener un niño, usted va a tener una niña. ¿Qué ocurre? Claro que acierta, pero acierta, es un acierto que carece de rigor científico ni objetividad, es casuística. ¿Y por qué decimos que es casuística? Porque la existencia de las personas trans, lo mismo que la existencia de las personas intersex, hemos puesto en evidencia con nuestra propia existencia que esa manera de sexualizar o de generalizar a las personas es un error. El error no somos nosotros, el error sois vosotros. Por eso las personas trans, ¿por qué es una persona trans? La que no se reconoce en el sexo y el género que otros le asignan al nacer. Nosotros no tenemos la culpa de que otro se equivoque jugando a ser el brujo de la tribu, ¿no? Que no se equivoca muchas veces, pero con nosotras estamos poniendo esa forma que usted tiene, es errónea. ¿La van a cambiar? Esperemos que algún día la cambie. ¿Y cuál sería el de esto? Entonces, muchas veces me gusta una viñeta que vi en un meme de esto, que iba una señora con un bebé y le dice otra, ¡qué bonito! ¿Es niño o niña? Dice, no lo sé, todavía no habla. Espere usted a que diga lo que soy, ¿no? Eso es lo que pasa con las personas intersex. Fíjese que la intersexualidad nada tiene que ver ni con la orientación ni con la identidad. Pero ¿qué tiene en común con las personas trans? Esto que acabo de decir, que también los listos de turno parece que les encanta mirar entre las piernas, tienen esa curiosidad, yo no diría fetichista científica, de mirar entre las piernas para adivinar quiénes somos o qué nos gusta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claro, a las personas intersexuales les pasa igual. Igual es más evidente lo que parece un pene o más evidente lo que parece una vulva y rápidamente ellos dicen, es un niño, es una niña. Y después el 80% pues se equivocan. Pues lo mismo que pasa con las personas trans. Con nosotros no es el 80%, con nosotros es el 100% que se equivoca. Porque verdaderamente cuando tenemos conciencia de quiénes somos, no nos identificamos con eso que nos impusieron al nacer. Y eso tiene una grave consecuencia para la infancia, porque es la castración de la esencia más importante de las personas, que es el ser. La confusión también, porque muchísimas personas, y todavía gente con 17, con 18 años, vienen y dicen, fíjate, yo creía que era gay, yo creí que era lesbiana. Claro, si me pasó a mí, si yo hasta los 20 años creía que era un maricón, porque era lo que la sociedad me decía de mí. Hasta que yo no tuve un referente que vi a personas trans, a que yo no encontré una palabra que identificara con el nombre. Fíjate que incluso fue una palabra que vino antes que la palabra transexual. En España se utilizó la palabra travesti para referirse a nosotras y a nosotros. De aquí que en Argentina, de aquí que en México la utilicen como una herramienta política para utilizar el insulto como un arma de reivindicación también. No porque se sientan travesti nuestras compañeras argentinas, ni en México, ni en Brasil, pero lo han utilizado como un arma de herramienta política, lo mismo que el término queer, que todos sabemos que eso fue un insulto y muchas veces se acuñó como diciendo, bueno, pues somos queer, somos locas y ¿qué queréis? Pues más o menos en ese sentido también se ha utilizado en México, en Argentina y en Brasil. Y me parece que también con respecto a la infancia es algo grave, porque claro, no solamente se niega la identidad a los menores, sino que se les desprotege.
al no reconocer una realidad, queda desprotegida. Y queda desprotegida por el Estado el derecho a cuestiones universales, como es la identidad, que es un derecho universal. Un derecho universal, porque fíjense, la identidad es un derecho que va ligado a derechos también fundamentales, como es el derecho al honor, como es el derecho a la propia imagen, como es el derecho a la propia intimidad y, como no, a uno de los más importantes, a la dignidad. Cuando no se respeta el derecho a la identidad, se está vulnerando también todos estos derechos fundamentales. Se desprotege a las infancias del derecho a la identidad. Se desprotege a las infancias de protocolos que les prevean del acoso y del moving, cuando los menores transexuales son los que sufren más acoso en el ámbito escolar. Pero al mismo tiempo, y Isidro también lo sabe, hay encuestas no realizadas en España, pero en distintos países, por ejemplo, como en Estados Unidos, como también en otros países como en Holanda, o también creo que se hicieron en Reino Unido, donde casi se asimilan las cifras, ¿no? Y las cifras dicen que el 80% de los menores transexuales piensan en el suicidio, el 40% lo intenta y más del 7% lo llevan a cabo. ¿Es algo intrínseco a las identidades trans? No, mire, es un efecto colateral del rechazo, del moving, de la incomprensión familiar, del acoso en el ámbito escolar. Con lo cual, como estamos hablando del bloque de la infancia, quiero dejar esta verdad en lo alto de la mesa, porque esta verdad que hoy sabemos exige de una transformación para transformarla en justicia y en equidad, sobre todo sobre una población donde lo que debe de prevalecer ante cualquier circunstancia es el interés superior del menor y el libre desarrollo de la personalidad. Muchísimas gracias, Mar. ¿Sí te parece, Daniel? Vale. Voy a ver qué puedo aportar yo después de las intervenciones de Isidro y de Mar, que es que hablan fantásticamente. Entonces, si hablamos de las infancias, a mí sí que me gustaría continuar. Ha mencionado Isidro el modelo cisnormativo, ha mencionado Mar el biologicismo, el fetichismo científico, que es un concepto que voy a utilizar muchísimo a partir de ahora. Ha mencionado todo esto, que al fin y al cabo lo que imponen son unos modelos a las infancias que al fin y al cabo me parecen absoluta violencia. Al fin y al cabo, cómo se desarrolla la identidad de género, al final, como toda nuestra identidad social, es mediante un proceso de socialización. Los procesos de socialización tienen 1000 vertientes, tienen 1000 formas de afectarnos y, por ejemplo, en las infancias, lo he mencionado él antes, los dos factores que más nos influyen son la familia y el sistema educativo, aunque no se quedan ahí. Por eso, cuando hablamos de educación, es tan importante que hagamos inciso en las infancias. Ahora es un momento complicado, llevamos poquísimo tiempo hablando de infancias LGTB, de infancias trans, es un concepto que lleva mencionándose en medios desde hace poquísimo, es prácticamente nuevo y es una cosa a la que se ha reaccionado muy fuerte desde los sectores más reaccionarios. De hecho, en cuanto se ha intentado hablar de infancias trans, de ir a los colegios, de ir a cualquier sitio a hablar a niñes del hecho, ya no simplemente de orientaciones sexuales ni de identidades de género, sino intentar dar una educación que sea inclusiva, que sea igualitaria, enseguida ha saltado gente a literalmente llamarnos pervertidos, a decir, son personas que no pueden entender de sexo cuando es un tema del que evidentemente a niños y a niñas y a niñas de esta edad no se les va a hablar en ningún momento. Sencillamente hay que tener en cuenta que si la biología ya no es binaria, los procesos de socialización mucho menos van a serlo. ¿Cómo vamos a encontrar un binarismo en un proceso de socialización que nos afecta de 1000 maneras y que construye al fin y al cabo el género a modo de un espectro? Eso explica ya no solo la existencia de gente trans, de gente de género no binario, que también existen, sino simplemente el hecho de que cada persona viva y experimente con su género de una forma completamente distinta. Es un absurdo y un verdadero acto de fe pensar que solo va a haber dos modelos, dos cajitas en las que podamos encasillar a niñes. Van a desarrollarse de esta manera o van a desarrollarse de otra. Mire, señor, aunque su hija sea una niña cis y su hijo sea un niño cis, probablemente no experimenten su género, no desarrollen su identidad de género, como van a expresarse a muchísimos niveles. Eso no se va a parecer a otros miles de niños, a otros miles de niñas.
Entonces, para mí, educar a todas esas personas que están en su más tierna infancia, aún desarrollando su identidad social de una forma en la que tienen que encasillarse en 2 categorías, me parece auténtica violencia, más que nada porque luego cualquier disidencia de esa diferencia se castiga absolutamente con unos dispositivos sociales que llamamos la LGTB-fobia, y que son la educación, que son cualquier comentario de un compañero en el patio del recreo, que es cualquier chiste, que es la falta de representación, que es cualquier cosa que durante nuestra infancia nos ha hecho sentir mal con el hecho de sentir que no encajábamos. Todas estas formas la sociedad ha intentado hacernos no diferir de 2 modelos establecidos basándose, entre muchos motivos, de una reducción al absurdo de la biología. Hay 2 tipos de genitales, pues bueno, según este genital u otro, vamos a basar un sistema completo de roles, de comportamientos, de expectativas que se ponen a una persona, que las expectativas al final marcan mucho cómo vas a vivir durante toda tu vida. La sociedad ha decidido utilizar esos dispositivos sociales, que es la LGTB-fobia, para intentar dirigirnos por 2 caminos únicos e intentar así que no nos salgamos de un molde, cuando realmente lo que deberíamos estar intentando desde hace mucho tiempo es que la actuación de esos dispositivos concretos desaparezca por completo. Se ha dirigido de forma completamente equivocada cómo se nos está manejando, cómo estamos manejando la educación de niñas desde el inicio de los tiempos. Y ese es la verdadera ideología. Al final, la cisheteronorma es una ideología. Ese es el auténtico dogma. Cada vez que nos acusan de que cuando vamos a dar charlas a colegios, a personas que están en plena formación, se nos acusa de que estamos intentando crear un dogma, de que estamos intentando llevar una ideología de género que les llaman en los medios más conservadores. La auténtica ideología y el auténtico dogma que se ha intentado introducir siempre a las personas más pequeñas desde que están desarrollándose es esa cisheteronorma que no se sostiene de ninguna manera ni en la biología ni en ningún tipo de ciencia de este tipo. Ha sido una reducción al absurdo que se ha hecho y que se ha mantenido durante años, y que ahora que estamos intentando, bueno, ahora no, desde hace muchísimo tiempo, pero estamos intentando destruirla desde esa raíz que es la educación, se nos está atacando. La medida más obvia es la del PIN parental, que no lo hemos dicho con palabras, pero sí hemos hecho un poco referencia a ella y a esa ilusión de que estamos dejando la educación de niñas en las manos de sus padres porque debe quedarse ahí. Recuerdo, los 2 agentes de socialización más importantes en la infancia son la educación y la familia. El sistema educativo también va a ayudar a crear quiénes son esas personas, va a decidir cómo se van a sentir consigo mismas, van a decidir también el grado de integración o de exclusión social que van a vivir en relación a su propia experiencia, a su propia expresión. Entonces es crucial que tengamos esa educación inclusiva desde el principio, ya no solo por las personas queer, por las personas LGTB, las personas disidentes, como queramos llamarlas, sino por el mero hecho de que los compañeros y compañeras de que van a estar en su clase y que van a actuar como dispositivos de regulación social, ejerciendo comentarios, chistes, el mero hecho de no coger al mariquita de la clase para jugar al fútbol, porque es mariquita, ¿cómo va a jugar al fútbol? Todo ese tipo de pequeños detalles que actúan como dispositivos reguladores de esos 2 modelos canónicos, hay que corregirlos. Hay que enseñar que eso está haciendo un efecto terrible que luego seguramente comentemos cuando entremos a valorar todo el tema de la adolescencia, pero estamos creando auténticos complejos, auténticos problemas de autoestima en un momento en el que el proceso de socialización está empezando y están decidiendo cómo tú vas a estar de integrado o de excluido a nivel social entre tus compañeros. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Bueno, como ya se ha mencionado, este segundo bloque tratará algunos de los temas que también se han mencionado, pero más enfocados a los años de adolescencia y de juventud, que es cuando una persona ya empieza a reafirmar su identidad y todos los problemas que pueden surgir a raíz de reafirmar una identidad que quizás no encaja un poco en el marco binario que se nos ha impuesto en la sociedad. Y no solo desde las distintas discriminaciones que se pueden dar fuera del colectivo, sino incluso también discriminaciones que se dan tanto fuera como dentro del colectivo, como puede ser conceptos como la plumofobia, que también se ha tratado. Así que, bueno, si Isidro quieres volver a empezar. Bien, yo creo que claro, en el bloque anterior hablábamos de las infancias, de un concepto que además hasta hace muy poco parece que ni siquiera era visible, es decir, sobre todo cuando hablamos de infancias y adolescencias trans,
Yo recuerdo a principios de la década pasada, que fue cuando empezamos desde diversas entidades, ¿no? Con Fundación Daniela o Crisalis, a poner este tema encima de la mesa. Parecía que para mucha gente esto no existía. Pero es verdad que ese trabajo que se ha estado haciendo, y tal y como decía Mar, la importancia de regular, ¿no? El hecho de que no exista una desprotección contra estos menores y la posibilidad de que puedan tener un entorno que les cuide, que les proteja, que les permita expresarse y mostrarse tal y como son, que es lo único que necesitan esas infancias y adolescencias. Cuando pasamos a esa etapa puberal, cuando salimos de esos entornos más protegidos, ¿no? Que tiene la infancia, donde al final las personas más pequeñas solo se relacionan entre pues, un número bastante reducido de personas, sino que empiezan en su adolescencia a socializar de una manera más amplia. Ahí dejan de estar en esos entornos protegidos y es cuando las personas LGTBI se pueden encontrar con la LGTBI-fobia. Y es donde tenemos que empezar a protegerles. ¿Por qué? Porque la LGTBI-fobia es innegable. Yo siempre me refiero a diversos estudios que tenemos desde entidades europeas que nos dan datos que hablan de cuál es la discriminación que en este momento, por ejemplo, sufren las personas trans en Europa, ¿no? Hay un estudio que se llama Being Trans in the European Union, que es del año 2014. Es un estudio que realizó la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde básicamente se entrevistó a más de 6.500 personas trans de toda Europa y lo que nos venía a decir es que el 54% de las personas trans había sufrido discriminación en el último año, un 62% había sido objeto de acoso, un 8% había sido objeto de ataques físicos o sexuales y nos alertaba de aquellas personas más jóvenes, sobre todo en su adolescencia, eran aquellas que eran más vulnerables de sufrir esa discriminación. Ahí es donde hay que poner el interés cuando hablamos de las adolescencias, es decir, la principal dificultad que va a sufrir este grupo es el impacto de esa discriminación y, por tanto, ahí es donde hay que establecer las distintas protecciones que van a necesitar, tanto en los entornos escolares como en los entornos familiares. Si volvemos a los estudios que nos hablan sobre cómo va la LGTBI-fobia en las aulas, en la última actualización de este estudio que hizo COGAM en el año 2019, nos decía que el 6% del alumnado había presenciado algún tipo de agresión LGTBI-fóbica, que un tercio del alumnado pensaba que no se trataba igual a las personas LGTBI que a aquellas personas que no lo eran, y atención, que el 41% del alumnado trans y el 33% del alumnado LGB manifestaba que no se sentía tratada de la misma manera. Es decir, al final, esa discriminación que viven en esos entornos de socialización, quizá donde pasan mucho más tiempo, probablemente en muchos casos con sus entornos familiares, está lleno de LGTBI-fobia. Pero además de trabajar en esos entornos escolares, donde obviamente hay que trabajar, como hablábamos antes, desde la perspectiva de la educación en diversidad, es fundamental también hacerlo desde los entornos familiares. La doctora Ryan en la Universidad de San Francisco en el año 2010 también publicó un estudio que se llamaba Niños saludables con el apoyo familiar, que hablaba de cuál es el impacto o cuáles son las consecuencias que tiene para la salud física y mental de las personas LGTBI el rechazo por parte de sus familias. Y los datos eran escalofriantes. Básicamente lo que nos venía a decir es que había 8 veces más riesgo de que una persona que era fuertemente rechazada por su familia tuviera ideas autolíticas o intentos autolíticos. Tenía 6 veces más riesgos de presentar dificultades depresivas, 3 veces más riesgo de tener consumos o adicciones a sustancias cuando fuera mayor, o 3 veces un mayor riesgo de tener una infección de transmisión sexual. Esto es lógico. Si quien se supone que te tiene que cuidar, quien te tiene que enseñar que eres un ser que merece ser amado, respetado, como cualquier otra persona no lo hace, las consecuencias que va a tener son esas. Por eso, en los diversos estudios que hay, lo que nos indican es que dentro de esa diversidad sexual y de género hay que prestar especial atención a el de las adolescencias trans, porque son aquellas que son especialmente vulnerables a la discriminación. ¿Cómo? Pues los diversos estudios que también se han publicado sobre esto nos dan una herramienta bastante clara que tiene que ver con el apoyo familiar. Se manifiesta que el acompañamiento por parte de las familias va a ser una de las principales barreras que va a proteger a esas personas de la LGTBI-fobia social. No podemos controlar la LGTBI-fobia social, no podemos controlar
el hecho de que exista y de que siempre pueda haber alguna persona que quiera ejercerla sobre estas adolescencias, pero que sí que podemos crear un entorno seguro, positivo y nutritivo para estas adolescencias. Y además esto está publicado en revistas muy importantes como la revista Pediatrics, que yo creo que es con la Biblia de la pediatría, una de las revistas con mayor ipso factor que en este momento hay sobre cuestiones relativas a la infancia y a la adolescencia, y donde, entre otras cosas, lo que la doctora de Bryce en su estudio del año 2016 o la doctora Olson en su estudio del año 2014, publicado en Pediatrics, lo que venía a decir justamente era que permitir los tránsitos y permitir que las familias acompañen los tránsitos de estos menores va a favorecer de manera muy importante o va a permitir que tengan una mejor salud física y una mejor salud mental. Sobre todo porque hay diversos estudios que, tal y como hacía antes referencia a Mar, alguno de ellos, pues el estudio que yo realicé con Transgender Europe en el año 2017 sobre cuál era la atención sanitaria de las personas trans en España y en Europa, nos indicaba que en esta edad, debido al impacto de esa LGTBI-fobia y determinados riesgos que muchos jóvenes y adolescentes sufren, que son las ideas autolíticas. En ese informe, en el que de la muestra que teníamos, la edad media tenía 26 años, es decir, imaginaos que con esa edad media tenemos a mucha gente por debajo, mucha gente por arriba, pero sobre todo una muestra muy, muy joven. Lo que identificamos cuando les preguntamos sobre esto y sobre el cómo estaban experimentando esa discriminación LGTBI-fóbica, en este caso transfóbica, y cuáles eran las consecuencias que tenían para la salud mental, vimos que el 72,5% de las personas en España que habían respondido a esa pregunta nos dijeron que en algún momento habían tenido pensamientos suicidas. Ojo, con una edad media de 26 años. No solo les preguntamos si alguna vez lo habían pensado, les preguntamos, ¿lo has pensado en el último año? Y en el casi 50%, el 49% de las personas trans de esa edad media de 26 años nos dijeron que lo habían pensado en el año precedente, pero fuimos un paso más allá. Y les dijimos, ¿has pensado en algún momento en suicidio? O sea, ¿has intentado alguna vez en algún momento suicidarte? No solo lo has dejado en el mundo de los pensamientos, lo has llevado al mundo de los hechos. Y el 24,5% nos dijo que en algún momento había intentado suicidarse al menos una vez, pero atención, el 10,8% lo había intentado en el año previo al estudio que se estaba realizando. Por tanto, esto es un problema de salud pública, algo que debe ser abordado y que tiene que ver con el impacto que decían los compañeros de esa LGTBI-fobia sobre la salud física y mental de estas personas. Por tanto, ¿qué estudios o qué cuestiones nos pueden ayudar? Por un lado, en la protección de estas personas en el entorno familiar, pero ojo, según el estudio de Bauer del año 2018 nos dicen que el hecho de que estos jóvenes puedan acceder a tratamientos médicos, el hecho de que se favorezca la inclusión social de las personas trans, que tengan apoyo familiar y que puedan acceder al reconocimiento legal de su nombre y de su género, va a disminuir los síntomas depresivos, la ideación suicida y el comportamiento suicida de manera muy importante. Por tanto, hacia ahí tenemos el camino. Eso es lo que tenemos que hacer, por no hablar del estudio de Russell del año 2018, que básicamente nos decía que el hecho de poder utilizar y el hecho de utilizar el nombre y el género que necesitan o que manifiestan las personas trans disminuyen un 71% la probabilidad de casos de depresión severa, en un 34% los casos de pensamientos suicidas o el 65% de intentos de suicidio. Por tanto, tenemos una serie de herramientas que es importante que sigamos. 1. Establecer entornos de apoyo que permitan a las familias ser capaces de establecer entornos de protección de esas adolescencias. Y muchas veces eso tiene que ver con la formación y con ser capaces de aprender ese modelo normativo que hemos interiorizado. 2. Acompañar los tránsitos. 3. Permitir que las personas puedan utilizar y puedan acceder al reconocimiento legal de su nombre y de su género. Y esa creo que son las bases de la ley trans que en este momento se está debatiendo y que para mí es una herramienta fundamental para poder garantizar la salud física, mental de las personas más jóvenes que sean LGTBI o que sean personas trans. Sí, Mar, si quieres. Sí, bueno, yo para hablar de cosas distintas, que creo que Isidro nos ha aportado datos, no opiniones, datos de estudios muy importantes que revelan una realidad bastante violenta que sufre el colectivo LGTBI, pero fíjate cómo cada vez que Isidro ha hecho mención somos las personas trans, el iceberg que se lleva siempre las grandes escaladas de todas las situaciones de opresión, ¿no?
Y quiero hablar ahora, por ejemplo, del concepto disforia, porque es muy importante y voy a decir por qué aterrizaré después en la adolescencia y en el gran cambio, ¿no? La disforia no solamente es un diagnóstico que patologiza, que estigmatiza a las personas trans, sino también ha sido una herramienta para anularnos como sujetos de derecho. Y al mismo tiempo también es un mecanismo, fíjense, sutilmente de instrucción del género de una manera binaria, porque a través de la disforia de género pretenden que las personas trans, primero, odiemos nuestros cuerpos, nos creamos que vivimos en el cuerpo equivocado y al mismo tiempo introduce un concepto que también acuño yo, que es la dictadura genital. Esa dictadura que nos impone como los genitales, que antes ha dicho bien el compañero, como de manera también sutil se establece como dos líneas, ¿no?, que son invisibles, pero que son muy sutiles, ¿no? Masculinidad, hombre, pene, feminidad, mujer, vulva, ¿no? Y eso, de alguna manera, forma parte de nuestro aprendizaje social para que después, de una manera automática, miremos y genericemos un acto de generización que es casi autómata en base a unos aprendizajes anteriormente recibidos. Y miramos y rápidamente decimos, aquí ve un hombre, aquí ve una mujer, ¿en base a qué? En base a ese aprendizaje que hemos aprendido que ciertos caracteres pues corresponden a tal. Esto además reforzado con toda una educación, con la expresión del arte en la cultura, también donde nada más que se ven modelos binarios, aunque también la Venus está transexual, que tiene pene, pero casi poco espacio ha tenido en la visibilidad, pero también, como no, en el conocimiento del medio, que es un libro que donde estudian los niños con 4, con 5 años, ya se les enseña cuál es el cuerpo humano, y el cuerpo humano de un hombre o de una mujer. No están las identidades trans visibles en ningún momento, ¿no? A todo esto, yo creo que ha habido la propia existencia de un fenómeno nuevo. Isidro ha hecho también referencia a ella. No es que las personas trans no existiéramos nunca, no es que yo no haya sido una niña, no es que no haya habido infancia anteriormente, pero sí hay más conocimiento. Yo creo que el activismo, nuestra incidencia política, nuestra incidencia en la cultura, nuestra incidencia mediática, ha hecho posible dotar de herramientas a las familias, a los educadores. Se han cuestionado bastantes pilares de la ciencia, sus propios conocimientos, como la sexología, la psicología, la educación, para hacer también un hueco a la diversidad y sobre todo para deconstruir muchísimas veces conceptos que más que obedecer a rigor científico eran prejuicios elevados a ciencia, ¿no? Y es importante también esto porque esta incidencia que hay en la última década, que yo creo que ni siquiera una década tiene todavía Isidro, yo creo que estamos ahí en torno a los 8 o 9 años, la antigüedad que puede tener las familias organizadas de personas trans, el fenómeno de las familias, pero también el fenómeno de las propias personas trans, que sí que yo soy, aquí sí que me quiero decir, artífice de haber conseguido que las personas trans estemos federadas y organizadas como un colectivo, no aparte del colectivo LGTBI, pero sí importante, porque mira, es muy importante, mira, eso lo aprendí yo del presidente de esta organización que se llama Movimiento contra la Intolerancia, y él dijo, las opresiones, si no se nombran por su nombre, no se pueden combatir. Y yo entiendo muy bien que hay que hablar de LGTBI-fobia, hay que hablar de colectivo LGTBI, pero eso al mismo tiempo puede ser una trampa paradójica, no con mala intención, de visibilizar que dentro del colectivo LGTBI, las personas trans, como he dicho anteriormente, tenemos una discriminación estructural diferente, porque vinimos de un mundo de personas cis, ya lo dije antes y no lo quiero reiterar de nuevo. Por lo tanto, es importante la verbalización de la opresión del sujeto político, primero, porque cuando hablamos de personas trans tenemos que hablar de transfobia, y tenemos que hablar de personas transexuales. No es importante, no podemos confundir. Mira, hay un tic
que yo sé que no se hace como la intención, pero fíjate, sobre todo en Latinoamérica, cuando muchas veces asesinan, que a las personas que más asesinan, pues igual que todo, son a las personas trans, las personas más excluidas del mercado laboral somos las personas trans, a las personas que más agreden en las calles somos las personas trans. O sea, yo estoy hablando últimamente con los observatorios contra los delitos y todos me dicen, mira, en el último trimestre se han disparado las agresiones, pero en un 25% más a las personas trans. Todo el mundo podemos ver las redes sociales hoy. La agresión y la violencia desatada con las personas trans no tiene comparación. Por lo tanto, es importante, de verdad, lo digo compañeros y compañeras, poner al sujeto político con su nombre. No se puede hablar de legitimifobia porque eso al final nos invisibiliza a las personas trans, invisibiliza al sujeto político, pero invisibiliza y oculta las causas estructurales de la opresión. Y si no hablamos de la opresión, no la podemos combatir. Y además porque es un mecanismo que va ligado al empoderamiento. El empoderamiento de las personas trans es antagónico a nuestra invisibilidad. Si no tenemos visibilidad, no puede esto. Y está producido un cambio. El sujeto organizado, las familias organizadas, ha habido un cambio cultural en la última década sin parangón. Y las personas trans hemos pasado de hablar del cuerpo equivocado a la diversidad de corporalidades. Hemos empezado a hablar de mujeres con pene y hombres con pene, y la juventud de hoy día se ama en un 90% tal como son. Y eso le jode a quien tiene la intención de que vivamos en esa disforia de género, que no es una cuestión intrínseca a las personas trans, sino una enfermedad social y un mecanismo para socializar a las personas desde un binario y desde una dictadura genital, y sobre todo para negar la diversidad de las corporalidades. Y quiero también ya terminar, para darle paso a mi compañero, diciendo que también tenemos, mira, como movimiento vivo, como movimiento que se reinventa, pasa igual con el feminismo. El feminismo ha pasado por la primera ola, por la segunda ola, y se va también reinventando, porque es importante. El discurso también tiene que ser un discurso vivo, porque la palabra es un vehículo de comunicación. Si la palabra bien usada puede valer para combatir las opresiones, mal usada las perpetúa. Por eso es importante también renovar. Y en este sentido, aquí quiero compartir con vosotros una reflexión que aprendí de las compañeras trans de Estados Unidos. Cuando hablamos de transfobia, me dicen, Mar, por favor, no, empezá a utilizar la palabra transodio. Y yo me quedé así, digo, ¿por qué me dices esto? Mira, por si ustedes no lo saben, en Estados Unidos, yo creo que lo sabe Isidro, es muy estudioso, lo sabe, existe una ley que se llama la ley Gay Panic. La ley Gay Panic es una ley que utiliza la fobia, que la fobia es un miedo irracional, y entonces en vez de convertirse en un agravante, es un atenuante. Entonces cualquier persona que pega una paliza a un gay, que pega una paliza a una persona trans, como tiene transfobia, como tiene fobia, a veces elude la cárcel, elude la pena, porque es un atenuante. Y me dice una compañera, mira, Mar, y tiene su sentido, cuando nos matan, no nos matan porque nos tengan miedo, sino porque nos odian. Cuando nos excluyen del mercado laboral, no es porque nos tengan miedo, sino porque nos odian. Cuando hablan de esta manera en las redes sociales, negándonos y violentándonos y estigmatizándonos, no es porque nos tengan miedo, sino porque nos odian. Por lo tanto, empecemos también a utilizar, al ponerle nombre, es importante el nombre para poder verdaderamente combatir. No tenemos que utilizar transfobia, tenemos que utilizar transodio. Y también igual al resto del colectivo. Porque mira ahora que está la ultraderecha tan organizada, fíjate si no se buscan un día un abogado de estos reversados y nos hace una teoría que al final tiene la razón y le dice a la jurisprudencia, mire que esta persona es que estaba bajo el efecto de la fobia, que es un miedo irracional que no puede controlar. Y lo convertimos, en vez de un agravante, en un atenuante. Por lo tanto, no nos pegan porque nos tengan miedo, nos pegan porque nos odian y nos matan porque nos odian. Sí, Daniel. Bueno, yo simplemente, si vamos a hablar de la adolescencia,
podría intentar hablaros un poco, por ejemplo, de mi experiencia personal. Al fin y al cabo, en el momento de la adolescencia es cuando seguimos procesando todos esos dispositivos sociales que nos han ayudado a formar la identidad social que acabamos desarrollando. En la adolescencia los agentes más importantes son, aparte de la educación, que sigue formando parte de nuestro recorrido, la relación con nuestros iguales, es decir, con las personas que nosotros creemos que forman nuestro círculo más cercano y por otros adolescentes, si estamos hablando de adolescencia. En mi experiencia, por ejemplo, cuando yo tenía 14, 15 años, yo antes de saber cuál era mi atracción sexual, cómo la sentía, hacia qué dirección iba a sentirla, yo ya había recibido todos los maricón del mundo, yo ya había recibido todos los empujones y hay todas las formas de tirarme al suelo del mundo, yo ya había recibido de manera constante que yo servía para que unas personas que estaban manteniendo una imagen, un proceso de socialización que les llevaría... No me gusta del todo hablar de pirámide social porque es una cosa que está un poco anticuada, pero para que nos entendamos, si en la pirámide social avanzan más rápido los que siguen un modelo canónico de cis-heteronorma y de masculinidad especialmente, yo era la persona a la que había que pisar la cabeza para que se pudiese escalar en esa pirámide. A mí era el mensaje que se me había transmitido todo el rato a través de esos dispositivos que eran la LGTB-fobia y a raíz de martillearme, a raíz de empujarme, a raíz de insultarme, todo eso antes de que yo evidentemente hubiera desarrollado ningún tipo de atracción sexual. Entonces, en el momento en el que yo empecé a descubrir hacia dónde se dirigía mi deseo sexual, hacia dónde se me dirigía mi atracción, la primera reacción que yo recibí de mí mismo, y supongo que hablo por muchísima gente, es una sensación de absoluto rechazo, de absoluto miedo, de absoluta decepción, porque en mi mente el mensaje que yo me estaba mandando a mí mismo era te mereces todo lo que está pasando porque le estás dando la razón a estas personas que te están haciendo esto. Evidentemente tú en ese momento no sabes que estás formando parte de esta cadena en la cual las personas que te están martilleando, que están abusando de ti todo el tiempo, están ascendiendo en esa escala social, están socializando de una manera en la cual refuerzan su masculinidad porque es lo que va a hacer que otros congéneres le vean como posibles líderes. Al fin y al cabo, la masculinidad es lo que hace que nos vean de determinada manera, por ejemplo, en el ambiente laboral, que luego seguramente lo mencionemos. Una de las dificultades que tenemos, por ejemplo, en las personas maricas, es que se nos ve como personas incapaces de liderar. Tenemos también ahí un techo de cristal, evidentemente no tan duro como el que tienen las mujeres en general, pero tenemos otro techo de cristal a la hora de que se confíe en nosotros de la misma manera que se confía en un hombre que mantiene esa apariencia o que performa esa masculinidad constante. Entonces, todo eso nosotros en ese momento no lo sabemos, pero estamos sirviendo para el desarrollo de estas otras personas. Todo esto, además, en un momento en el cual estamos desarrollando nuestra personalidad en base a nuestra relación con los iguales, si nuestra relación con nuestros iguales se basa en el rechazo que ellos dirigen hacia nosotros, acaba dando lugar a que nos desarrollamos con problemas de autoestima, con problemas de salud mental. Isidro ya ha mencionado con datos, no con opiniones, yo creo que es más, no, ha dado datos concretamente. Antes yo estuve leyendo que aproximadamente en Reino Unido el 43% de las personas jóvenes LGTB ha estado diagnosticada con algún trastorno psicológico debido a la forma en la que le han tratado en estos años de su vida. También ha mencionado los porcentajes de intentos de suicidio, que especialmente en la comunidad trans, a mí me parece que no sé cómo nos tenemos todas las alarmas saltadas, yo no sé cómo esto no se está tratando en gabinetes de urgencia absoluta, es absolutamente bestial, y incluso a las personas, que dentro de lo que cabe tenemos más visibilidad, porque al fin y al cabo los maricas, la G del colectivo, ha fagocitado mucho la visibilidad del resto de letras, por desgracia, es una cosa que habría que ir solucionando poco a poco, por supuesto. Incluso en esa letra hemos desarrollado conductas reprobables de abuso entre nosotros mismos y que encima la gente ha acabado por culparnos a nosotros mismos de eso. Antes Marca mencionaba las musculocas, que es un término que a mí me encanta, y esa forma que tienen muchos hombres gays, muchos hombres bisexuales de intentar adaptar su cuerpo, su imagen y su conducta a ese modelo heterosexual que poco a poco ha ido abriéndose un poquito más, pero no demasiado, y que ellos sienten que les está incluyendo.
Entonces ellos son los que ahora necesitan pisarle la cabeza a otro para intentar escalar un poquito y escapar a ese odio que se nos está dirigiendo constantemente. Ese es el motivo por el cual existe también la plumofobia que se mencionaba al inicio del debate. Ese odio a las personas que tienen esa pluma que deriva también de la misoginia, toda esa transmisoginia, toda esa homofobia, toda esa plumofobia, todo ese odio que sirve para que otros afiancen. Y eso es lo que hace que también dentro del propio colectivo, por desgracia, que es una de las cosas que más tristeza me puede dar a mí, estemos batallando entre nosotros mismos. A mí me produce mucha angustia pensar que los adolescentes de hoy se están criando, están desarrollándose y siguen formando su personalidad con dosis de odio añadido. Es decir, yo tuve muchísimas dosis de odio, pero en los últimos años yo había visto cómo salía un poco de esperanza. Es verdad que la educación todavía no incluye todo lo que debería, la diversidad, el estudio de la disidencia, pero poco a poco salían alternativas. Por ejemplo, en mi pueblo, desde hace varios años, hay un grupo joven de personas LGTB, el cual promocionan en charlas, el cual promocionan en institutos e intentan que la gente que se siente sola pueda relacionarse con unos iguales que sí que le van a dar esa aceptación que quizá en el futuro evite que sufran una situación de exclusión social que sufrimos en muchas ocasiones las personas queer. A mí eso me daba muchísimas esperanzas, pero al mismo tiempo pienso en los nuevos peligros que viven las personas adolescentes de hoy, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, que cuando yo estaba estudiando no era una cosa tan presente como lo es ahora, pero pienso ahora mismo que el debate, por ejemplo, de la ley trans se ha llevado a este extremo en el cual hay una sección de personas que llevan el odio a otro nivel, por desgracia, ya no solo de sectores conservadores, sino por desgracia de sectores que se consideran o piensan así por lo visto, que son progresistas, y ese odio en las redes sociales llega a otro nivel. O sea, yo cada vez que lo veo, además, usuarios de redes sociales, usuarios y usuarias que cuando en su biografía lees son adolescentes, son prácticamente adolescentes. ¿Cómo va a afectar a la creación, a la solidificación de su personalidad y de su identidad social, que no solo sufran el rechazo de sus iguales, sino que directamente reciban decenas, cientos de absolutos mensajes de odio que no tienen justificación ninguna y con los que hay que acabar absolutamente? Eso es algo que me produce pánico por las personas que al fin y al cabo van a ser nuestro futuro. Van a ser el futuro de esta sociedad. Creo que desde luego hay muchísimo trabajo que hacer a nivel educativo, también a nivel legislativo. Tenemos esa ley trans y esa ley LGTBI estatal paradas, por desgracia. Creo que es muy importante que se refuerce la figura del delito de odio, que es una figura que en muchísimas comunidades autónomas ya existe, pero que aún así que exista en un papel no significa que se esté aplicando debidamente. De hecho, recientemente, no sé si ayer o hoy mismo salió la noticia de que dos hombres, agredieron a un chico al grito de maricón. Este chico evidentemente les denunció por delito de odio y no solo no han condenado a los agresores, sino que los agresores ahora han denunciado a la víctima por su defensa, por su propia autodefensa. El delito de odio es una figura que necesitamos porque necesitamos que el hecho de, como decía Mar, que la LGTB-fobia, el odio hacia las personas queer, que no sea un atenuante, que sea un agravante. Necesitamos lanzar un mensaje de que está mal agredirnos y el mensaje constante que se lanza desde los medios es que queda impune. Es el mensaje constante que recibe la gente. Entonces, en ese momento, la gente se siente con el derecho absoluto a tratar a las personas pues como está pasando, como vemos en redes sociales a diario, porque piensan que no va a haber ninguna repercusión a sus actos, porque por desgracia es lo que está pasando y es una figura con la que hay que acabar, hay que ejemplificar, hay que castigar, hay que querellarse y hay que seguir reivindicando. Muchísimas gracias. Ahora, como última etapa en el desarrollo de la identidad, vamos a hablar sobre la vida adulta, la cual vamos a definir a partir del momento en el que cada individuo llega a un punto de reafirmación con su propia identidad. Y desde aquí nos gustaría reincidir que, bueno, ya nos ha hablado Daniel un poco sobre la importancia de la ley trans para el avance social y, bueno, todo el revuelo y la polémica que está existiendo al respecto. También sobre las resistencias que pueden darse en esta etapa con desigualdades estructurales a la hora de encontrar trabajo y complicaciones para salir del armario en el ámbito laboral. Y sobre la importancia también del lenguaje inclusivo, por ejemplo, con la reapropiación y la resignificación del término queer, que históricamente se había utilizado como un término denigrante para todas las personas del colectivo y ha pasado a cobrar un nuevo significado de inclusión de aquellas categorías no incluidas previamente.
Y bueno, vamos a seguir otra vez el orden establecido, así que... Seguimos con la norma. A ver, yo creo que hasta ahora hemos hablado de infancias, hemos hablado de adolescencias, y es verdad que es innegable que la capacitación, la información, la presencia de referentes y de información libre de prejuicios LGTBI-fóbicos en las últimas décadas en nuestro país ha hecho que probablemente la vida de las infancias y de las adolescencias trans en este momento sean muy diferentes de las infancias o de las adolescencias trans que probablemente tienen las personas LGTBI adultas en este momento, o en específico las personas trans, ¿no? Tenemos que partir del hecho de que aquellas personas que en este momento son adultas no solo es que no hayan vivido en entornos donde existía una legislación que protegía sus derechos y su diversidad, ya sea fuera respecto a su orientación sexual o su identidad de género, sino que en muchos casos lo que han podido experimentar son marcos legales que penalizaban la diversidad sexual. Y obviamente, cuando eso pasa a nivel social, eso también tiene un impacto sobre las familias, es decir, cuál era la vivencia de la diversidad sexual y de género en nuestros entornos familiares. Al tener la suerte de trabajar desde hace casi 20 años en un servicio especializado de atención a este tipo de cuestiones, he visto la evolución de cómo ha ido funcionando todo esto. Hoy, afortunadamente, cada vez hay más familias que se acercan al servicio de atención a personas LGTBI en el que yo trabajo diciendo, pues mi hijo, mi hija es una persona LGTBI, vengo a ver cómo puedo ayudarla, cómo puedo hacerlo de la mejor manera posible. Pero no siempre ha sido así. Eso en muchos casos ha provocado, y siempre, tal y como decía Mar, y con especial gravedad a las personas trans, un especial desarraigo de los entornos familiares de aquellas personas que ahora mismo son adultas. Personas que no solo es que no tenían un entorno social donde no había leyes, sino que sus propias familias en muchos casos o no aceptaban o impulsaban la salida del hogar. Y claro, imaginemos, si a nivel social pasa eso, si a nivel familiar pasa eso, si en los entornos educativos, si hoy en día la presión LGTBI-fóbica sigue siendo muy importante, imaginaros en las personas que ahora mismo son adultas. En muchos casos lo que eso ha provocado son que esas personas adultas y específicamente o con mayor gravedad las personas trans hayan sufrido rupturas biográficas, probablemente no hayan podido terminar sus estudios, y eso en muchos casos las ha empujado y les ha empujado a situaciones de exclusión social. Personas que han tenido dificultades para insertarse en el mundo laboral, personas que tienen dificultades para su autonomía. Y es verdad que yo hago mucha referencia a muchos estudios porque dentro de las formaciones que muchas veces hacemos, cuando hablamos de la discriminación que sufre el colectivo LGTBI, muchas veces es identificada como, parece que es que estamos hablando de estudios de parte, ¿no? Bueno, esto lo ha hecho el estudio LGTBI del colectivo LGTBI de tal país o de tal otro. Todos los datos que yo os estoy dando son datos de pues, agencias como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o estudios que hace la propia Comisión Europea sobre la discriminación. En ese sentido, sabéis que hay dos estudios muy importantes para hablar de LGTBI-fobia que tenemos que utilizar, que son los LGTBI Survey, el 1 y el 2, que hizo la Agencia de Derechos Fundamentales en el 2012 y en el 2019. De hecho, el LGTBI Survey 2, que se realizó en el año 2019 y que, por tanto, tiene datos de lo más actualizado, es el estudio que ha llegado o que tiene una muestra más significativa, con más de 140.000 participantes que han explicado cuáles eran sus situaciones. Como veíamos, obviamente siempre las personas trans sufren una mayor discriminación, pero pensemos en ese mundo adulto donde hay una ley que probablemente no te protege, sino que te persigue, probablemente has tenido que salir de tu familia, probablemente no has podido acabar tus estudios. ¿Dónde vas a encontrar un empleo cuando sabemos en este momento cuáles son las tasas de desempleo que hay? Pues si vemos los datos que nos dicen los estudios sobre las propias experiencias de las personas trans, por ejemplo, en ese sentido, vamos a ver que el 63% de las personas trans manifiestan haber sufrido discriminación en su acceso a servicios sociales, servicios sanitarios, la escuela o la universidad en el año 2019. Es decir, que esto no estamos hablando de hace un montón, estamos hablando de aquí, estamos hablando de la actualidad. Si yo tengo esas dificultades y estoy en una situación de exclusión social, obviamente existe una serie de mecanismos del estado de bienestar que tienen como fin garantizar los derechos fundamentales y los derechos sociales de las personas. Por tanto, entenderíamos que las personas trans deberían de ser unas de aquellas que hacen un uso de esos servicios y que se sienten cómodas y se sienten bien tratadas en los mismos.
Obviamente eso no es la verdad. Es decir, si vemos en ese sentido los datos sobre cuál es la discriminación que manifiestan sufrir las personas trans en su acceso a los servicios sociales, en el año 2012 el 19% manifestaba haberse sentido discriminada intentando acceder a los servicios sociales, pero es que en el año 2019 ese porcentaje ha aumentado hasta el 39%. Por tanto, si sufre una situación de discriminación y de exclusión social, y ojo, no hay que enlazar directamente esos dos conceptos. No todas las personas trans están en riesgo de exclusión social. Obviamente las personas no viven identidades únicas. Hay una serie de cuestiones que obviamente pueden interseccionar sobre una misma persona y obviamente la situación o la posible riesgo de exclusión social está determinada o estará relacionada con cuál es el género, con cuál es la edad, con si esa persona es migrante o no, con si tiene diversidad funcional o no y muchas otras cuestiones. Pero aquellas personas que sí que viven esa situación de esa situación de exclusión social, si además tienen dificultades a la hora de acceder a aquellos sistemas que plantea el estado de bienestar para intentar paliar ese tipo de situaciones y garantizar que alguien acceda a sus derechos fundamentales, lo que nos estamos encontrando es una nueva barrera. Pero no solo hay barreras ahí. Una de las principales claves de la inclusión social, cuando hablamos de la inclusión social, es verdad que sobre qué genera la exclusión hay 1000 teorías, pero sobre qué son aquellos o cuáles son aquellos métodos para lograr la inclusión social de las personas, sabemos que el acceso al empleo es una de ellas, es decir, el hecho de poder lograr la autonomía a través de un empleo y a partir de ahí pues tener una economía propia, ser independiente, acceder a vivienda, bienes, servicios, etcétera, etcétera, es algo que tenemos claro. Los datos que da este mismo estudio en el año 2019 es que las personas trans, el 39 o el 38% de las personas habían sufrido discriminación en el acceso al empleo en el año 2012. Y volvemos a ver cómo ese porcentaje se ha visto aumentado. Y en el año 2019 el 42% manifestaba haber sufrido discriminación para poder acceder a un empleo. Pero es que no solo se queda ahí. Cuando también se le preguntaba a aquellas personas que sí que tenían un empleo, el 34% manifestaba que sufría discriminación también en su puesto de empleo. Es decir, no solo es complicado intentar acceder a uno, sino una vez que llegas, la discriminación sigue estando ahí. ¿Qué provoca esto? Pues que un porcentaje muy alto de personas manifieste que tiene dificultades a la hora de cubrir sus necesidades básicas, como por ejemplo el acceso a la vivienda. El 31% manifestaba no a poder acceder a una vivienda e incluso, para mí, un dato que es escalofriante es que el 6% de las personas trans de todo ese estudio, como decimos, es uno de los que tiene la muestra más importante hasta este momento históricamente de personas LGTBI. El 6% de las personas trans manifestaban haber tenido que dormir en la calle en el año precedente al estudio. ¿De qué estamos hablando? Pues obviamente estamos hablando de una discriminación y violencia estructural hacia las personas LGTBI, pero que incide de manera especialmente importante sobre las personas trans y sobre sus derechos fundamentales. Es por esto que es importante tener en cuenta que ante este tipo de cuestiones y con el fin de evitar esas discriminaciones y de esas actitudes sociales, que ojo, si hablamos de actitudes sociales, no sé si sabéis que hay un eurobarómetro que se publicó en el año 2019, el Eurobarómetro 493, que hablaba de cuáles son las actitudes sociales que tiene la sociedad respecto a las identidades trans, que nos decía que 4 de cada 10 europeos manifestaba que no se sentiría cómodo teniendo que compartir trabajo con una persona trans, que 6 de cada 10 no querría que sus hijos e hijas tuvieran una relación con una persona trans, o que casi la mitad no querría que el cargo electo más importante de nuestro país fuera una persona trans. Esas actitudes sociales cristalizan en discriminación y ahí es donde los marcos legales son fundamentales. En este momento, aquí en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, gracias además al magnífico trabajo de Marc Ambroyer y de grandes activistas que lo han conseguido, tenemos un marco muy novedoso y muy potente que permite el hecho de que los derechos de las personas trans estén especialmente protegidos. Y esos marcos legales son fundamentales para evitar esa discriminación. Pero claro, sigue haciendo falta un marco legal estatal que unifique esa realidad. Cuando hoy en día hay gente que se echa las manos a la cabeza hablando de que la ley trans se supone que habla de la autodeterminación de género, del hecho de regular los derechos de los menores trans, del hecho de regular los derechos en el acceso a los sistemas sanitarios o educativos de las personas trans como algo que va a pasar, creo que es porque la gente no tiene ni idea de cómo funciona esto. Estas competencias son competencias autonómicas. Las sanitarias y las educativas son competencias que están transferidas a cada comunidad autónoma. Y esto es una realidad ya desde hace muchos años.
De las 17 comunidades autónomas, tan solo quedan 4 que no tengan este tipo de legislaciones. Y eso hace que en este momento todas esas cuestiones sean una realidad desde el año 2016 aquí en la Comunidad de Madrid. Por tanto, la ley estatal trans es fundamental. ¿Por qué? No porque vaya a traer nada esencialmente nuevo, sino que va a unificar, porque lo que no es justo es que una persona tenga unos derechos dependiendo de cuál sea la ciudad en la que haya vivido, o en la que haya nacido, o en la que viva en España, y que no es lo mismo los derechos que puedes tener en Madrid o los que puedes tener en Castilla-La Mancha. Esta ley y este marco en el que, obviamente, lo que va a intentar desde la perspectiva de los derechos humanos, no nos olvidemos nunca desde ahí, es decir, estamos hablando de la perspectiva de derechos humanos, lo que intenta en primer lugar es devolver la dignidad a las personas trans, que dejen de tener que presentar un diagnóstico psiquiátrico cuando la OMS ya ha dicho que esto no es una enfermedad. 2, que se elimine el requerimiento de un tratamiento médico cuando no todas las personas trans quieren modificar sus cuerpos, ni eso hace que su identidad sea más o menos legítima. Y sobre todo, el poder garantizar la formación, el respeto y el hecho de que el acceso a esos sistemas sanitarios, sociales, educativos o de servicios sociales garantice los derechos de estas personas. Por tanto, esta ley es fundamental y esta ley al final lo único que va a hacer es devolver esa dignidad que las personas trans viven desde hace tiempo con agresiones terroríficas desde el modelo actual. Bueno, pues yo me voy a centrar más que nada en hablar de la ley trans, porque yo creo que ya he hablado mucho, Isidro, y creo que hablar es importante. En primer lugar, voy a aclarar por qué es necesaria una ley trans, porque ha habido hasta hace poco tiempo, dentro del propio movimiento LGTBI en general, incluso por parte de algunos interlocutores, por parte de partidos políticos, en la idea de decir mejor una ley LGTBI única para todo el colectivo. Y las personas trans dijimos no. Y no porque no nos daba la gana, no. Por razones obvias, por razones que, como dije anteriormente, nuestra discriminación es una discriminación estructural. Y para poner un ejemplo que creo que es muy evidente y clarividente, siempre digo, ya sabéis que mucha gente de los sectores más conservadores hablaron ley de violencia de género, no, una ley de violencia doméstica que incluía todas las violencias. Y eso era un acto de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque la violencia de las mujeres es una violencia estructural y no se puede meter en una ley de violencia doméstica una ley de violencia de género, primero porque invisibiliza al sujeto político, que es el sujeto violentado mayoritariamente, y sobre todo porque oculta las causas estructurales. Igualmente, las personas trans no queremos ser la coletilla de una ley LGTBI, primero porque invisibiliza al sujeto político y segundo porque invisibiliza las causas estructurales. Aclarado esto, paso ya por la ley, es una ley integral. ¿Y por qué hablamos de una ley integral? Porque nos dimos cuenta, y eso no es ahora, es nuevo, en 2007 cuando se aprueba la ley de registro, que también la han querido llamar ley de identidad de género, ley trans, ni es una ley trans, ni es una ley de identidad de género, es una ley de cambio registral para las personas y ya está, y eso lo sabe también, yo creo que lo sabemos todo el mundo, pero ha habido intención como decir, bueno, aquí tenemos una ley de identidad de género. No, mire usted, jamás hubo una ley de identidad de género en el Estado español después de 42 años de democracia. Y no voy a hablar de más datos porque entonces necesitaría una hora para mí sola, nombrando datos, no opiniones, datos y fechas en las que nos han querido vender la moto cuando nos daban un caballito de cartón. Pero, por ejemplo, en 2007 ya la gente dijeron, mire, es importante, es verdad que es importante el cambio registral del nombre para poder desenvolverse en situaciones cotidianas, como ir a un médico, como ir a un banco, como ir a una escuela, a una universidad, y que no te nombre por un nombre, bueno, pues que no es con el que tú se socializa y que incluso están haciendo un acto de violencia porque te exponen ante los demás, atentando contra tu intimidad, tu honor y poniéndote en unos listados públicos con un nombre que no hace justicia y señalándote, ¿no?
Por eso creemos que era importante el DNI, sin embargo reflexionamos, igual que nuestras compañeras argentinas, que fueron las pioneras en el mundo entero en 2012 en aprobar la ley basada en la autodeterminación, vimos que era importante tener un DNI. Pero después hay una reflexión y dijimos, ¿para qué quiero un DNI si después tengo cerrado el mercado laboral a cal y canto? ¿Yo para qué quiero un DNI que ponga Marc Ambroyer, mujer, si después en las universidades están llenas de libros diciendo que soy una enferma mental? ¿Para qué quiero un DNI si después las infancias están desprotegidas? ¿Para qué quiero un DNI si el proceso para obtenerlo me deshumaniza y al mismo tiempo atenta contra nuestra dignidad? De ahí la reflexión. Queremos una ley integral que no venga, como ha dicho Isidro, a ampliar ni a reconocer derechos nuevos, sino a garantizar que las personas trans tengamos igualdad de oportunidades para acceder a todos los servicios básicos que ya disfruta el resto de la población. La educación, la salud, el empleo, etcétera, etcétera. Por eso esta ley es una ley integral, primero, y basada también en dos principios que son el eje fundamental de la ley. Primero, la despatologización. Como ha dicho anteriormente Isidro, la OMS ya ha despatologizado las identidades trans. También lo hizo la Asociación de Psiquiatría Americana, aunque nos han nombrado con nuevas denominaciones un poco, digamos, menos dolosas y menos graves que un trastorno de la identidad, pero dejan de ser desafortunadas, ¿no? No voy a entrar en este capítulo, si no me pierdo. Pero bueno, tiene que ser basada en la despatologización y, por supuesto, en el principio jurídico que ha adquirido rango de derecho fundamental, que es la autodeterminación. Que la autodeterminación, para que ustedes sepan, es la herramienta jurídica que reconoce a las personas trans como sujetos de derecho. No es otra cosa, no es la bomba nuclear, no es algo que venga a acabar con los derechos de los demás. Es una herramienta jurídica para reconocer a las personas trans sujetos de derecho. Por eso es el eje fundamental. Y después una ley integral porque viene a dar respuesta a la educación. ¿Y qué queremos de la educación? Bueno, pues la educación queremos primero el respeto a las identidades, por un lado. Segundo, protocolos que nos prevean del acoso. Todos hemos dicho aquí ya, y está la verdad está en la mesa, el acoso, el movie. Hay que tener protocolos que nos protejan del acoso y del movie. Pero también hay que incidir en los contenidos, para que también queremos que nos respeten si después abro un libro donde sigue diciendo en las universidades que soy una trastornada mental, o bien en la infancia abrimos un libro y le seguimos enseñando a los niños esto es un hombre y esto es una mujer. Y en los contenidos curriculares también hay que incidir. En la salud, bueno, pues la salud hay que cambiar el modelo de atención. Nosotros no tenemos ya que ser evaluadas psicológicamente como requisito previo para acceder a los tratamientos hormonales, porque en todo esto también hay un gran bulo, ¿eh? La gente cree, incluso las personas trans, hemos creído, no la gente cree, hemos creído que los tratamientos hormonales eran específicos para las personas trans. Y lógicamente, como he dicho anteriormente, al ser el 2 por 1000 de la población, somos quien menos los usamos. El resto de la población lo usa de una manera mayoritaria y nadie es enviada a una unidad especial, ni nadie es enviada a salud mental para ver si necesita los tratamientos hormonales. Pero desde, no solamente la etapa adulta, también los bloqueadores, y eso lo sabe también Isidro, los bloqueadores son usados en el Estado español pues para las personas cis, para aquellas niñas que tienen un desarrollo precoz, incluso de manera paradójica y sorprendente, han sido usados para los niños y niñas que hacían danza rítmica para seguir prolongando este estado andrógino. O sea, en estos casos no había nunca levantó nadie la voz para decir esto es horroroso. Sin embargo, para los niños y niñas trans, que está demostrado el aporte beneficioso que tiene para su salud, su estabilidad mental, para quien lo necesita. A todo esto tenemos que aclarar siempre, los derechos garantizan y no obligan. El derecho al matrimonio de personas del mismo sexo no obliga a todos los que se casen, pero quien quiere casarse puede hacerlo. El derecho a aborto no obliga a la mujer a abortar, pero quien quiere puede hacerlo. Esto es igual. El derecho a los tratamientos del freno del desarrollo prepuberal
son para los niños que lo quieren. También sabemos que hay niños que no lo quieren. No vamos a obligar a todos los niños, pero quien lo quiere tiene que tener el mismo derecho que tenían antes los niños cis, ¿no? Entonces, con lo cual, la salud tiene que ser una salud basada en el consentimiento informado, en un tratamiento descentralizado, porque es mentira que necesitamos expertos. ¿Qué expertos ni qué niño muerto si de norte a sur, de este a oeste, a los hombres trans se le pone 250 miligramos de testé y a las mujeres trans una dosificación de antiandrógenos y a todo el mundo igual? A todo el mundo igual, vaya especialización. Si cualquier farmacéutico nos podría mandar los tratamientos. O sea, que es que además los endocrinos que están a través de los hospitales públicos, en todas las redes de hospitales públicos, tienen la experiencia, porque ya lo he dicho anteriormente, están acostumbrados. Mira, en Andalucía cuando se aprobó la ley, hubo una resistencia por parte de las personas que tenían el control de estas unidades de trastorno. Se le veían ya que se le acababa el chiringuito, ¿no? Y mandaron una consigna a todos los endocrinos, no atender a las personas trans y decirles que tienen que venir aquí. Y gente muy honesta, muy honrada decía, yo no entiendo por qué habéis estado yendo allí si nosotros tenemos experiencia y estamos todos los días hartas y hartos de recetar tratamientos hormonales a las personas en general, porque a vosotros no. Entonces, tiene que ser, la puerta de entrada tiene que ser la medicina general y no la psiquiatría. Esto no es negar que no tengamos derecho a un acompañamiento psicológico cuando tú lo requieres, como el resto de ciudadanos, como el resto, pero no como un requisito necesario para acceder a los tratamientos. Yo incluso soy partidaria, y lo fui siempre, que no apareciera ni siquiera en los protocolos de atención, y porque era como el poli bueno, poli malo, ¿no? Y tenemos que pasar a un cambio radical. Si la transexual es una enfermedad, no tiene que estar intrínsecamente relacionada en esa sospecha de que a lo mejor esta persona no está muy bien de la cabeza. No, porque eso es seguir atándonos a la patologización y dudando de nuestras identidades. No es posible. Nosotros no tenemos por qué estar acompañadas de un psicólogo si no lo queremos. Ni siquiera tiene que venir los protocolos, porque si no, póngame usted que me acompañe un cardiólogo por si me da un infarto, o que me acompañe un reumatólogo por si tengo reuma. Hombre, pues entonces una ristra de acompañantes que vaya, te voy a tener que viajar en un autocar para tantos acompañantes. En el empleo, pues en el empleo lo que queremos, porque también muchas veces se da, y es un matiz bastante diferente. Las personas trans sufren un paro. No, cállate, ¿qué paro ni qué niño muerto? No, mire usted, paro no. Paro es tener oportunidad de acceder al mercado laboral y sufrir las mismas consecuencias que la ciudadanía. Pues hay crisis, pues estamos en paro. O haber tenido un trabajo y haberlo perdido. No, mire usted, las personas trans sufrimos exclusión laboral, que no es paro. El mercado laboral está cerrado a cal y canto. Por eso es necesario, lo mismo que se ha hecho con otras poblaciones, también que han sufrido exclusión laboral, políticas activas en el empleo. Las tiene reconocida la ley. Es importante también reconocer, porque tenemos que reconocer la realidad desde el punto de vista del derecho a la identidad. Las personas trans no binarias existen, pues tienen que estar protegidas y reconocidas también por el Estado, como ya lo es en muchísimos países. Las personas migrantes, pues no son ciudadanos de tercera categoría. Oiga, no vamos desde una ley a introducir también la xenofobia, la discriminación con respecto a las personas transmigrantes. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiarle el DNI ni el pasaporte a una persona, pero toda la documentación que pide el Estado español sí que podrá ser cambiada para las personas transmigrantes. Permisos de trabajo, tarjetas de residencia, tarjetas sanitarias. Y además sin requisito ninguno, porque el principio de autodeterminación significa que yo, mi propia voluntad expresa, es lo que me hace sujeto de derecho. Si esto es más antiguo que la Tana, es el grito de guerra de las mujeres cuando dijeron, nosotras parimos, nosotras decidimos. Pero lo digo yo también como militante histórica. Fíjense, cuando nace en el Estado español la lucha por la libertad sexual, salió con 3 reivindicaciones. Fíjate qué cortitos éramos en aquella época, pero 3 reivindicaciones importantísimas. Abolición de la ley de peligrosidad social, amnistía sexual. Pedíamos que todos los presos y presas en las cárceles franquistas por la disidencia sexual salieran a las calles, y había una tercera reivindicación,
que hoy me duele reconocer que aún sigue pendiente y vigente: la libre utilización del propio cuerpo. Y eso era el acto de autodeterminación. Lo mismo que han querido las mujeres con el grito nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotras decimos, mi cuerpo es mío, yo decido. Y ese es la autodeterminación, autogestión para autogestionar mi cuerpo. Me quiero operar, no me quiero operar. Me quiero cambiar el nombre, no me quiero cambiar. Eso es lo que me hace un sujeto de derecho y no un objeto de la medicina. Las infancias, importantísimo lo que recoge la ley para las infancias, por mucho que sea manipulado. Eso que dice, los menores podrán cambiarse el nombre sin el consentimiento de sus padres. Bueno, tú te imaginas un niño yendo a la farmacia, deme usted hormona por un carro, y se la dan. Mire usted al registro civil, que me quiero cambiar el nombre. Pues no, mire, lo que queremos es que el Estado, de manera transversal, lo mismo que el Estado está para proteger a las infancias del maltrato físico, de una desatención higiénico-sanitaria, del absentismo escolar, en todas estas circunstancias, el Estado sale al rescate del menor, porque lo que interesa es el interés superior del menor. Queremos trasladar también que en la ley esté considerada la no posibilidad o impedir que un menor transexual se desarrolle libremente, está atentando también con el interés superior del menor y el Estado venga a rescatarle. Y en ese sentido, sí que no el niño puede cambiarse el nombre, no, pero será un juez quien determine cuando uno de los dos progenitores se niegue a que se desarrolle libremente su hijo, porque es un Estado, es una violencia. Mire, un catedrático de sexualidad infantil, Félix López Sánchez, una vez en Salamanca, en un foro, y fue titular de los medios. Se atrevió a decir el hombre con valentía, y yo se lo aplaudí, porque dijo que debería de ser considerada, cuando no se posibilita el desarrollo de un menor transexual, igual que el maltrato físico. Y eso es lo que queremos con la ley, que el Estado proteja a las infancias, por encima incluso hasta de sus padres, porque lo que tiene que prevalecer ante todo es el interés superior del menor. Y también la ley tiene un apartado que se llama reparación. ¿Y por qué reparación? Porque antes lo ha dicho Isidro también, siempre Isidro, esta no me deja tranquila. Bueno, pero es que como habla antes que yo, dice cosas, ¿no? Entonces, él ha dicho que es verdad que se ha prolongado, que la discriminación que hemos sufrido el colectivo LGTBI, en concreto las personas trans, no solamente se contextualiza en la dictadura, sino en la propia democracia, Hasta el 87 fuimos perseguidas por esa ley de escándalo público. Por eso nace en Madrid Transexualia en el año 97, porque en el año 80 y tanto, porque los esquinges nos apalizaban con la impunidad de la propia policía. Por eso nació en Cataluña CTC, que era el colectivo transexual de Cataluña, que nació cuando asesinaron a Sonia Rescalvo, a una mujer transexual que con patadas la mataron los esquinges. Por eso nació estos colectivos, porque esto también sucedió. Por eso la serie de La Veneno, que a mí me gusta, porque es un retrato gráfico de cómo hemos sufrido violencia las personas trans en plena democracia. Por lo tanto, el Estado ha ejercido por omisión y por acción una violencia sistemática de las personas y tiene que haber una reparación. Tienen que reconocer para reparar. Por esto esta ley es una ley, primero, que es de garantía de derechos, de protección ante las discriminaciones y de reparación. Las personas trans llevamos 42 años sin que la democracia sea el paraguas que nos haya cobijado, porque no es una ley que venga a borrar mujeres. Mire, no. Nosotros no podemos borrar a las mujeres, porque las mujeres forman parte, sobre todo por el feminismo, de nuestra esencia de ser, y porque es intrínsecamente indisoluble e inseparable la lucha del movimiento trans, del movimiento feminista. Lo que se ha disfrazado de manera perversa y detrás de la palabra feminismo es un discurso de odio, que donde los otros hablaban de ideología de género, hablan de teoría queer, como si yo fuera una teoría. Mire, a mí mi padre me dio una paliza con 6 años,
lo digo aquí, me pegó una paliza con 6 años y no me la pegó porque yo me cogiera leyendo un libro de teoría queer, me la pegó porque era una niña, tenía que ser un niño. Con lo cual, esto quiere decir, y todas las mujeres que fueron expulsadas de sus hogares en aquella época no lo eran porque estudiaban la teoría queer. Sí, muchas no pudieron ni al colegio. Me parece perverso utilizar esto, tan perverso como cuando se habla de ideología de género. Pero son las similitudes, se han cambiado, pero el fondo es el mismo. Es un fondo que es odio hacia las personas trans. No es una ley que venga a quitarle derechos a nadie, sino a garantizarlos a quien no los tiene. El matrimonio. Y además, mire, hay una similitud. Todos los avances que ha habido en España, todos han sido precedidos de teorías apocalípticas. El aborto, que bueno, que todas las mujeres iban a abortar, que se iba a acabar el matrimonio, que iba a acabar con la familia, el matrimonio entre gays, bueno, horroroso. Esto iba a acabar ya con el matrimonio, todos los hijos e hijas educados por gays y lesbianas van a salir gays, como si nosotros no hubiéramos nacido de familias heterosexuales y cisnormativas. O sea que si esto dependiera de la educación, yo no estaría aquí hoy como una mujer trans. He sufrido una violencia horrorosa, pero la identidad no la puede frenar nadie porque eso fluye o no fluye. Y a veces hay personas que se la llevan a la tumba, pero está dentro de ella aunque no haya fluido, están dentro de ellas también. Y por eso es necesario que nadie más pague el tributo que hemos tenido que pagar a esta generación. Por esto es importante esta ley. Es una ley que va a ser de una democracia más decente y más integral con todas las personas trans. Yo creo que España tiene la última frontera para alcanzar la igualdad, es la ley trans. Hemos alcanzado para las mujeres grandes avances, para gays y lesbianas, pues también con el matrimonio igualitario. Sabemos todos que todo el colectivo sufre, pero tenemos 2 ministros que son gays. ¿Dónde hay una concejal trans? Tenemos muchos directores de cine que son gays, maravilloso. Tenemos actores de cine, tenemos poetas. ¿Dónde están los referentes trans? Hemos sido expulsadas de todo. Por eso es una deuda que la democracia, que el colectivo LGTB, que el Estado tiene con las personas trans. Y sí o sí habrá ley trans. Muchísimas gracias, Mar. Vamos un poco mal de tiempo, entonces, si puede ser una intervención un poquito más breve para que dé tiempo a hacer alguna pregunta. Después de eso tiene que ser breve porque yo ya no me atrevo. No, nada, simplemente, bueno, primero voy a agradecer también a Mar su intervención porque ha sido increíble. Ha sido fantástico y cuánto tenemos que aprender de ella y cuánta deuda histórica tenemos también el colectivo LGTB entre nosotros mismos con la comunidad trans en general. Simplemente hacer alusión a eso, a que en la adultez toda la violencia institucional a nivel sanitario que tenemos no desaparece, sigue siendo, no me cabe en la mente cómo a día de hoy un hombre trans puede tener problemas para tener que ir al ginecólogo, cómo esa violencia se manifiesta día a día, incluso fuera del propio colectivo trans, por ejemplo, a la hora del control del colectivo marica o de cualquier tipo, a la hora de necesitar un diagnóstico de una posible ITS, cómo se nos hace sentir, cómo se nos mira, cómo se nos trata. Me parece completamente aberrante cómo se nos hace todavía, cómo se nos castiga todo el rato en nuestra adultez. Me parece que tenemos todavía mucho que pedir a nivel legislativo, me parece que tenemos mucho que visibilizar también, por ejemplo, a nivel de las terceras edades LGTB, que son personas que están muy olvidadas. Tenemos, por ejemplo, asociaciones como la Fundación 26 de Diciembre, que hacen un trabajo magnífico, pero es increíble que aún a día de hoy en las residencias, por ejemplo, a una pareja de hombres de tercera edad, a una pareja de mujeres de tercera edad, no les dejen, por ejemplo, compartir habitación, tengan que separarles, que no tengan ni idea, que no estén formadas las personas que tienen que cuidar a estas personas de la mera existencia de las personas trans. Eso es una cosa que hay que cambiar y de la que casi nunca se habla y es un tema que hay que visibilizar. Ya por último, como me piden
que sea breve. Me ha parecido importantísimo todo lo que ha contado Mar sobre la ley trans. Me parece que es algo que tenemos que grabarnos a fuego. Me parece lamentable que a nivel de estrategia comunicativa, que es un poco más el campo en el que yo me muevo, sectores conservadores hayan utilizado la misma estrategia que se ha utilizado con todo el colectivo LGTB en general, de convertirnos en un enemigo para conseguir votos, para decir Pedro viene el lobo y convertirnos a nosotros en lobo, para convertirnos en los apedreados. Es una cosa que se está repitiendo, y lo triste que ahora de repente también viene por parte de sectores que se creían progresistas. Ahora Pedro viene el lobo es que vienen los hombres que se van a disfrazar de mujeres para meterse en los baños, los hombres que se van a intentar ir a las cárceles de mujeres. Es todo eso que realmente ya pasa. No necesitan una ley para que esto pase, y no solo eso, sino que tenemos el fantástico ejemplo en Argentina. El año que viene va a hacer 10 años que existe una ley prácticamente igual a esta. No solo es ese país, hay muchísimos más países que lo tienen. Hoy mismo en una entrevista que lo comentaba antes con Mar, una antigua ministra de Malta ha hecho una entrevista en la que ha contestado a parte de nuestro partido del gobierno actualmente, que en gran parte están negándose a dejar avanzar esta necesaria ley trans, y también que tenemos para la ley estatal LGTB. Ha contestado a sus palabras diciendo que en Malta no ha habido ni un solo caso de una persona que haya tratado de abusar de esta ley para intentar sacar partido, que aún así esta ley hace referencia a las figuras del abuso del derecho, a la figura. Son cosas que ya están contempladas, pero es que aún así en países como Malta, que lo tenemos al lado, no ha pasado ni una sola vez. O sea, no ha venido el lobo en ningún momento, pero siguen gritándolo porque necesitan convertir a este colectivo, que de repente está teniendo más visibilidad, en un nuevo enemigo para tener contra quién gritar, porque si no, no hay una forma fácil de mercadearnos por votos, que es lo que se sigue haciendo. De hecho, en la Comunidad de Madrid se ha mercadeado con nuestros derechos. La actual presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vendido prácticamente a las infancias queer y a las infancias LGTB en general a la ultraderecha como moneda de cambio. Nuestros derechos no son más que eso, son una forma de mercadear, y es una cosa que tenemos que gritar que ya está bien, que no somos una simple moneda de cambio, que somos personas y que es necesario que se nos siga teniendo en cuenta y es necesario que se nos escuche. Pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones, y siento tener que quitarte un poco de tiempo, pero que si no nos vamos de tiempo. Queda muy poco tiempo, entonces abrimos turno de preguntas, pero creo que solo va a dar tiempo a una. También os voy a pedir que seáis breves con la respuesta y, bueno, a ver si hay alguna pregunta y si da tiempo a otra, pues miramos, pero en principio... Mira, como no hay muchas preguntas, que yo creo que ninguna, y a mí me gusta mucho hablar, quiero hablar del artículo 510, que es el que habla del delito de odio, decir que es una vergüenza que está hecho para proteger a las personas más vulnerables de cuando se nos veja, cuando se nos humilla o cuando se nos equipara con un delito, y decir que lo único que ha valido es para defender a la corona y para defender a la Iglesia. Y esto hay que cambiarlo. Y decir también otra cosa que también es muy importante. La sociedad debería de agradecer que solamente pidamos igualdad. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, con esta conclusión final cerraríamos el debate, y os agradecemos muchísimo que hayáis venido esta tarde. La verdad ha sido una tarde increíble, y también a todo el público por acompañarnos hoy. Y bueno, pues hasta aquí todo. Muchas gracias.